Muy buenos días, le damos la bienvenida a las redes sociales. Transmitimos en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos al mensaje de esta mañana, donde vamos a comenzar una serie que se titula El amor ágape. Esta es la primera parte y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Muy bien. Estuvimos predicando mensajes matrimoniales, ¿verdad? Como el papel de la esposa, el papel del esposo, y estuvimos diciembre y enero dando conferencias matrimoniales que tuvimos, bodas cristianas en diciembre. Y estuvimos viendo cómo es que funciona el matrimonio, ¿verdad? Que solamente con Cristo funcionan los matrimonios. Porque la Biblia dice que cordón de 2 dobleces se rompe, pero cordón de 3 dobleces no se rompe porque es más fuerte, resistente. De 2 dobleces es el varón y la mujer. Pero cuando está Cristo, Él viene a ser el tercer doblez. Y una cuerda con tercer doblez, ustedes han visto esos lazos, esas cuerdas que tienen 3 dobleces, tienen 3 hilos enrollados, son muy difíciles que se rompan. Y eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que quiere decir. Cuando Dios está dentro del matrimonio, ese matrimonio sobrevive, avanza, no se puede romper porque Cristo es el tercer doblez. Está reforzado. Pero un matrimonio sin Cristo fracasa. Por eso hay muchos divorcios hoy en día donde hemos visto que están los divorcios a la orden del día, porque el mundo no tiene a Cristo como su Señor, no tiene a Cristo dentro de su matrimonio. Muy bien. Este estudio que vamos a comenzar, que es el amor ágape. Dice aquí en Corintios que si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como tal que resuena o címbalo que retiñe. Antes de desarrollar este primer versículo, tenemos que saber que en la Biblia hay 3 tipos de amor. Son 3 tipos de amor. Está primero el amor eros. Eros, donde viene la palabra erotismo. Ese amor es el que se tienen los amantes. Es el que se tiene el muchacho que se acuesta con su novia. O la novia que se acuesta con su novio. Es el amor erótico que se tienen los animales. Por ejemplo, cuando vemos ahí el caballo, un caballo al ver una yegua, rápidamente relincha y empieza a ver a la yegua y se alebresta, ¿no? Y empieza y se avienta y va sobre la yegua. ¿Por qué? Porque rápidamente el instinto animal, al ver a la yegua tan preciosa, pues se acelera, como nosotros, los varones, y también algunas mujeres.
Hay un actor que me recuerda a esto, que se llama Rob Schneider. Es un actor que hizo la película Animal. Para que ustedes recuerden, es el que hizo una película que se llama Gigolo. Es un actor de comedia. En esa película Animal, él sufre un accidente y cuando queda todo desbaratado, zafado, quebrado, partido en pedazos, hay un médico, un doctor científico que lo reconstruye y le pone órganos de animales, de todo tipo de animales. Es película. Y cuando lo reconstruye, vemos de que después él ya como ser humano tiene instintos animales. Y en el transcurso de la película, cuando ve a una muchacha, la protagonista de la película, muy guapa, hermosa, güerita, nada más cuando la ve, desde que la ve, comienza a sentir ese instinto de caballo. Y él empieza a relinchar en la película, como fue reconstruido con órganos de animales, tiene ese instinto, es comedia, y cuando ve a la muchacha, empieza a actuar como caballo, empieza a comportarse como un caballo, empieza... Y en la película, pues estás viendo las escenas y te hace reír. Y rápidamente. Un día la invita a comer y cuando están comiendo la muchacha lleva un vestido escotado de la espalda y ella se da la vuelta y cuando él le ve los brazos, la espalda, con esa piel blanca, bonita que tenía esta muchacha, con eso nada más él empieza a sentir que se le alborotan las hormonas. Y ahí en la mesa empieza a tener ese comportamiento, ¿verdad? Raro, como caballo, y nada más siente, y ustedes la van a ver, o si ya la vieron algunos, se para y se va al baño, y allá en el baño llega a desfogarse. Ustedes me entenderán. ¿Por qué? Porque tenía ese instinto. Estoy ilustrando esto para el amor erótico. El amor erótico es el amor pasional de que se tienen los amantes. No es que sea amor, es pura pasión de sexo. Es por eso que también lo tienen los muchachos que ya se acuestan con la novia. No es que la ame, no es que te ame, jovencita, muchacha que me ven. Si tu novio te está pidiendo que te acuestes con él, porque te dice que te ama y que le des la prueba del amor y que con eso tú le vas a demostrar que tú lo amas, es mentira. No es amor. Porque si te amara, te respetara y no te tocara. Te respetara y esperara hasta el tiempo de que en verdad te ame, te va a pedir que te cases con él. Porque te ama. Entonces es un amor que el mundo no conoce. Este amor que vamos a estudiar, el mundo no lo conoce. Está confuso. Ese amor es el que se tiene en los animales, en los amantes, en las personas que tienen sexo con alguien y piensan que es amor. Y están equivocados. Y para acabarla de amolar, cometen el pecado de fornicación. Y el pecado de fornicación es terrible. De acuerdo a la palabra de Dios, los fornicarios no heredarán el reino de Dios y los fornicarios irán al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Los fornicarios viene de la palabra forneia, de ahí viene la palabra pornografía. ¿De dónde aprendieron todo eso? ¿De dónde aprendieron los jóvenes a tener sexo?
a masturbarse, cuando ellos perdieron su inocencia en la escuela, en casa, por ver videos inmorales, empezaron con algo sencillo, algo leve, les fue atrapando, y llegaron a caer en la pornografía cruda. Y es por eso que ustedes, padres de familia, deben de tener cuidado con los niños pequeños, con sus hijos. Es un error darles el celular, por favor. Tú no le tienes que hacer sus caprichos a tu niño. Para que no moleste y me deje en paz y que no esté llorando. No. Porque tú no sabes, en el momento menos que te lo esperes, el diablo es diablo. Y él no mide las consecuencias. Y él nos odia. Y odia a los niños. ¿Ustedes creen que Satanás se va a meter nada más con los adultos? No. Va a comenzar con el más débil de tu casa. Y sin que tú te des cuenta, tu niño, tu niña que está viendo algo, que caricaturas, que dibujos, que cositas así, de repente ustedes lo saben, que cuando ustedes están navegando nunca va a faltar que va a aparecer un video, algo ahí dentro de la pantallita, va a aparecer algo y los niños sin saberlo le van a dar clic y cuando vengas a ver, ellos empiezan a caer en pornografía. Y ahí es donde rompen su inocencia. Uno de mis hijos le pasó eso, el mayor, que en la secundaria lo jalaban, lo llamaron, desde la primaria comenzó, porque me lo dijo. Que unos niños que llevaban celular, lo jalaban y vino a ver esto, y estaba la plebe rodeada de niños, y etcétera, etcétera. Y ahí rompió su inocencia. Y desde ahí se echaron a perder los jóvenes. Y por eso, cuando ya rompen su inocencia, conocen qué es el sexo, piensan que es normal, y cuando ellos piensan que es normal, quieren hacerlo, quieren probar el sexo. Cuando llegan a su adolescencia, 12, 13 años, ellos están que ya quieren saber, ¿verdad? Pero como sus padres los cuidan, algunos los cuidan, no pueden, no saben con quién lo haré, etcétera, etcétera, no sé dónde ir, y nunca va a faltar el diablo por otro lado, que vengan otros chavos más grandes por ahí y que le diga, vámonos a la zona. Y corren el peligro de infectarse de SIDA. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños. No tienes por qué darle el celular. Ahí está la televisión. Ponle algo y ahí está lo monitoreando. ¿Por qué? Porque si no, va a suceder lo que les estoy diciendo. Lo hemos visto. Muy bien. Entonces regresamos al estudio, que el amor eros es pasional. ¿Ok? Está el otro amor que es el amor fileos, con P-H-I-L-E-S. Fileos, se pronuncia fileos, se escribe pileos, que viene de Filadelfia. Ese amor es fraternal, es el amor fraternal, el amor fileos. Es el amor que le tienes a tu hijo, a tu madre, a tu padre, a tus abuelos, a tus amigos. Se llama el amor fraternal, fileos. Por ejemplo, un día le preguntaron a un hermano, estaban en un restaurante comiendo, estaba su esposa y su suegra. Y alguien le preguntó, oyes, ¿a quién amas más? ¿A tu esposa o a tu mamá? Rápidamente él se queda, la esposa lo voltea a ver y lo queda viendo. Como que diciendo, nada más dime que a tu mamá y vas a ver. Lo queda viendo
Y la mamá lo voltea a ver también, como que diciendo, nada más quiero que digas que a su esposa y lo voy a desheredar. Y se quedaron viendo así y el muchacho dijo, se puso nervioso y le dijeron, no te preocupes. Es un amor diferente. El que tú le tienes a tu mamá que a tu esposa. Son amores diferentes. No es el mismo amor que le tienes a tu esposa que el amor que le tienes a tu hijo, a tus padres, a tus abuelos, amigos, etcétera, etcétera. Es un amor fraternal. Por eso en la Biblia, en Apocalipsis 3, está la iglesia de Filadelfia. De ahí viene el derivado Filadelfia. Era una iglesia, sí, que tenían un amor fraternal, que tenían un amor donde todos se llevaban bien, la mayoría. Había comunión. Había ese amor fraternal entre hermanos, de que venían a la iglesia y siempre saludaban a los hermanos. Terminaba la reunión, se despedían, y, hermano, que Dios los bendiga. Y buscaban a alguien cercano a quien saludar. No salían como burros, como en la religión. Llegábamos, entrábamos, salíamos y no saludábamos a nadie, excepto si nos encontrábamos algún conocido ahí o algún familiar. Pero cuando nosotros saludábamos a alguien, es más, muchos llegaban o llegan todavía y llegan y a fijarse en los demás. ¿Ya viste aquella, qué feo se ve con ese vestido? ¿Ya viste aquella muchacha cómo se ve de ridícula? Eso es en la religión. Aquí no debe de suceder, porque somos hermanos en Cristo y tenemos el amor ágape. Ese es el amor fraternal, es muy diferente. Y está el otro, que es el amor ágape. Así es, amor ágape. Y ese amor ágape es el que Cristo nos vino a demostrar en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, ¿qué cosa? Amó. Este amor ágape es sacrificial. Todo lo sufre. Es paciente. Es un amor, ese amor ágape que vamos a estudiar, es el amor incondicional, que no pide nada a cambio, que todo lo sufre, todo lo soporta, de nada se jacta, es benigno. Esto lo vamos a ver la siguiente semana. Ese amor es el verdadero amor. Este amor, ágape, no es de Romeo y Julieta. No es de la película Titanic. ¿Se acuerdan de esa película? Que ella, estando comprometida, conoce a este joven y se flechan los dos. ¿Y qué pasó? Ustedes ya conocen la historia. Se entregan en un amor erótico, en una carroza que iba dentro del barco. ¿Se acuerdan? ¿O ya no se acuerdan? ¿Ya no? Qué bueno que no se acuerdan. ¿Verdad? Porque la mente revoluciona. Bueno, este amor ágape es de Dios. Vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 7, las cartas de Juan, Nuevo Testamento, Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados hermanos, amados, amémonos unos a nosotros, porque el amor es de la doctora Corazón. Así dice. Porque el amor es de Dios.
¿De dónde proviene este amor? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él es amor. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama como, con este amor sacrificial, que nada pide a cambio, que todo lo puede, todo lo soporta. Este es el amor de Dios, ágape, que es el que fue derramado en nuestros corazones cuando recibimos a Cristo. En el momento que tú hiciste la oración de fe y aceptaste a Cristo en tu corazón, ese amor fue derramado. No lo teníamos. Por eso no sabíamos amar. Por eso cuando nos casamos con nuestra esposa, los varones regularmente, mayormente, siempre el varón es la causa del problema en el matrimonio. Porque no teníamos ese amor, lastimamos a nuestra esposa, herimos a nuestra esposa, engañamos a nuestra esposa. Yo no conocí ese amor. Yo hice de mi esposa un monstruo cuando yo me porté mal, cuando no era cristiano, porque no tenía ese amor. No sabía amar a mi esposa. Y muchos de los que estamos aquí, también nos pasó esto. Porque no teníamos ese amor, muchos varones trataron mal a su esposa. Le pegaron. Cuando llegaban borrachos, o llegábamos, dijera aquel. Maltratábamos, le pegábamos, la golpeabas, la heriste, la lastimaste. Y todavía muchos nos jactábamos y hacíamos todavía esto. Veníamos, dice aquel, con la amante, borrachos y a surtir a tu esposa. ¿Por qué? Porque no sabíamos amarlo. Después, la conciencia te acusaba de que habías pegado, lastimado a tu esposa, la habías marcado, dejada morada, etcétera, etcétera, y venías y le pedías perdón. Le pedíamos perdón, pero era por la conciencia que nos acusaba. Y las mujeres, ellas son más débiles, ellas tienen más paciencia, pero conforme fue pasando el tiempo, fuimos amontonando, heridas, y fuimos haciendo de ellas un monstruo que se hicieron frígidas después de que tanto resentimiento atorado en el corazón de ellas, que después ya no se podían entregar de sí mismas en las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque había ya un rechazo, un resentimiento que nosotros mismos como varones causamos. Y por eso no es hasta que cuando venimos a Cristo y ya tengo ese amor, y también ella recibe el amor porque nos convertimos a Cristo los dos, va a pasar mucho tiempo para que Dios sane ese corazón de mi esposa. Yo doy testimonio porque me gusta ser sincero. Tengo que predicar con el ejemplo. Yo fui uno de ellos. Lastimé el corazón de mi esposa. Y pasó mucho tiempo después de convertido, muchos años, como 5 años, para que ella volviera a confiar en mí. Para que el amor ágape volviera otra vez a restaurarse.
Fuimos a congresos, a seminarios de matrimonios, nos metíamos a escuchar prédicas del pastor Armando, de matrimonios, congresos de matrimonios, íbamos, nos invitaban a un congreso de matrimonio y allá nos íbamos, y otro por acá, otro evento de matrimonio, y nos íbamos, y nos fue sirviendo en nuestros inicios como recién convertidos, nos fue sirviendo mucho esto. Porque Dios le hablaba a ella y me hablaba a mí, donde que ella tenía que perdonar. Ella ya estaba harta en los inicios, recién convertidito de 2 meses, un día, para testimonio, llega a la reunión de mujeres y ella en su mente iba con esa mentalidad pensando de que ya se quería divorciar de mí, etcétera, etcétera. Y Dios le da una palabra a la hora de la predicación, a través de la esposa del pastor, que era reunión de mujeres, donde llegaban todas las mujeres de la iglesia. Y es ahí donde viene el mensaje y le dice, si tú estás pensando divorciarte, no lo hagas. No te divorcies, porque Dios tiene planes para ti. Algo viene más adelante. Y así fue. Ahora lo estamos viviendo. Yo causé ese daño por no tener el amor ágape. Me llevó años en que ella volviera a confiar, sanar su corazón. Obviamente, yo al recibir el amor ágape, empecé a cambiar mi comportamiento. La palabra me empezó a dirigir. Escuché, si ustedes supieran, escuché, me puse a estudiar mucho matrimonio. En ese tiempo de recién convertido yo trabajaba de chofer porque había renunciado al grupo, como ya les he contado. Y cuando yo me iba a repartir San Cristóbal y Comitán, era para mí un gozo ir en ese tiempo de que yo iba a tener 3, 4, 5, 6 horas para estudiar libremente a través del estéreo del carro. Estaba yo comenzando con mi primer amor, fuego en mi corazón. En ese tiempo no estaban las Smart TV, las televisión de cajón, tenía yo una lab, las descargaba, etcétera, etcétera, las convertía, las quemaba en CD y como el coche tenía estéreo de CD, ahí iba, grababa 5, 6, 8 prédicas y así me iba hasta Comitán y ahí Dios fue limpiándome porque me empezaba a sacar mis trapitos al sol, a marcarme los puntos donde yo estuve mal y lloraba y iba en la carretera, me acuerdo ahí por Teopisca, la palabra me hacía llorar y yo perdón Señor y si es cierto y si es cierto y fue eso que la palabra fue limpiando mi vida y comencé a amar a mi esposa. Ahora, gracias a Dios, nos restauró. Y por eso Dios permitió que pasara todo esto, todo este proceso que pasáramos, porque Dios tenía un propósito con nosotros. De donde íbamos a tener esta experiencia, aprender sobre matrimonio, para que ahora nosotros podamos hablar de matrimonio y podamos aconsejar a ustedes por la experiencia que ya pasamos y ahora con la palabra que ya conocemos, que aprendimos, nosotros podemos ayudar a otros matrimonios a restaurarlos. ¿Cómo alguien siendo pastor, si no es casado, va a tener la experiencia? Un joven que no está casado, siendo pastor, es difícil que pueda restaurar un matrimonio porque no ha sido casado. ¿Cómo va a restaurar si no tiene la experiencia? Y claro, puede tener una idea, porque en la Biblia Timoteo, pues no se habla si era casado, era un pastor joven de la iglesia de Éfeso. Lo más seguro que empezó joven, ya la Biblia no muestra más, pero Timoteo se tuvo que casar más adelante. Pero como estaba iniciando la iglesia, se necesitaban servidores, se necesitaban levantar pastores.
Y es por eso que Pablo levantó a Timoteo y le llamó su hijo espiritual. Entonces, es así que este amor ágape que no teníamos, por no tenerlo le causamos mucho daño a nuestra esposa. Por eso yo se los he dicho, matrimonios. Si tú ahora en verdad tienes ese amor ágape, si en verdad tienes el Espíritu Santo te está guiando. Y sería bueno que en las cosas que tú has fallado, en las cosas pasadas, porque si ya eres cristiano y has nacido de nuevo, Dios ya te perdonó. El que está en Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron. Pero sería bueno que un día tú te sientes con tu esposa y ahora como cristiano tú le pidas perdón de lo pasado. Dios ya te los perdonó, pero falta ella, que sería bueno que te otorgue el perdón. Nosotros salir a consejería en ese tiempo que yo no era pastor, estaba comenzando, un pastor nos ayudó a una restauración, fuimos a buscarlo a San Fernando con el carrito con el que yo trabajaba de regreso, nos habló Dios mucho, mucho. Veníamos muy sensibles, recuerdo, todo esto se los digo como testimonio. Y ahí a media carretera me paré y ahí yo le pedí perdón a mi esposa por todo lo pasado. Y ella me pidió perdón. Nos abrazamos, lloramos juntos y algo pasó. Algo pasó ese día. Se desprendieron muchas cosas que estaban así en nuestro matrimonio. Algo pasó, nos pedimos perdón y de ahí comenzamos de nuevo. Ahí comenzamos, de ahí yo empecé a aprender, a atender sobre lo que fui aprendiendo de matrimonio. Salíamos juntos, ahí es donde comencé a hacer lo que yo no hacía cuando recién me casé. Porque me acuerdo que yo me casé porque decía, bueno, ahora yo creo que estoy seguro, ya tuve muchas novias, ya disfruté mi juventud, yo creo que hasta aquí. Y fue mentira. Nada más un mes tal vez tardó. Y de ahí me porté mal. Comencé a beber, a irme con los amigos, etcétera, etcétera. Y de ahí en adelante mi matrimonio empezó a destruirse. ¿Por qué? Porque yo no la sabía amar. Y eso es lo que pasa en los matrimonios, sin Cristo. Necesitamos este amor. Por eso dice aquí que el que es nacido de Dios tiene este amor ágape. Si tú ya naciste de nuevo, tú tienes ya ese amor. Ese amor que es paciente, todo lo soporta, lo sufre, de nada se jacta, es benigno. El amor nunca deja de ser. Eso es lo que vamos a estudiar la semana pasada. Nunca se acaba. Ese amor nunca se acaba. No es como la canción de José José, el amor acaba. Este señor vivió engañado por no conocer el verdadero amor de Dios. Y fue uno de sus grandes éxitos. El amor acaba. Y no es mentira del diablo. Porque Dios dice otra cosa. Nunca deja de ser. Pero nunca deja de ser, o sea, nunca se acaba. Este amor que ahora siento por mi esposa nunca se acabará hasta el día de que estemos con Cristo. Entonces dice que el amor es de Dios. Amémonos unos a otros, porque el que es nacido de Dios sabe amar. Yo se los he dicho a los varones. ¿La regaste en tu matrimonio pasado? No hay problema. Dios ya te perdonó.
Y qué bueno que estás acá, porque Dios te está enseñando y te estás preparando para tu nuevo amor. Y aún así, Dios puede restaurar tu matrimonio. Puede restaurar tu matrimonio. A los que me ven en las redes sociales, solo es cuestión de que comiences a orar por ella. Si todavía aún la amas. Como dice el dicho, hay cenizas donde hubo fuego. Si ella todavía no tiene pareja, no es casada, no se ha metido con otro, puede restaurarlo Dios. Y si ya, pues déjala. Ya no se puede hacer más. Entonces, tú comienza en Cristo Jesús para que no vuelvas a fracasar, porque el matrimonio es de dos y el pleito es de dos, los problemas son de dos. Y como le he dicho, más en el varón. Los que lo regamos más somos los varones. Somos los varones. También las mujeres tienen culpa, es cierto. Pero los varones somos los que siempre tenemos más culpa. Ahí regresamos a Corintios, ¿verdad? Explicando este amor ágape. Y dice Pablo que si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué quiere decir eso? Están las lenguas humanas y angélicas que vienen del Espíritu Santo. Las lenguas humanas aquí son las lenguas que se hablaron en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés. ¿Se acuerda? Que hablaron y todos los que oían el evangelio en su idioma. Pablo era el apóstol que más idiomas hablaba y el apóstol que tenía todos los dones, Pablo. Y angélicas son las lenguas, ¿sí?, de los ángeles, y está también junto relacionado con esto las lenguas del Espíritu, que es el don de lenguas, que es el Espíritu Santo que da el don de lenguas. Entonces, aquí al cristiano no se le conoce por los dones, sino por los frutos del Espíritu Santo. El fruto, dice Gálatas 5:19 en adelante, porque el fruto del amor es gozo, paz, paciencia, longanimidad. ¿Se acuerda? Entonces, al cristiano se le conoce por sus frutos del Espíritu Santo, no por los dones, porque podrá hablar en lengua, podrá tener muchos idiomas, pero si no tiene amor, este amor ágape viene a ser como címbalo que retiñe. Este símbolo que retiñe, hagan de cuenta un metal, algo, un ruido, una campana, un fierro, que tú le pegas y en vez de que cree un sonido armonioso que pueda ser agradable a nuestros oídos, viene a ser que retiñe. Ustedes han pasado esto. A mí, por ejemplo, cuando voy por ahí o en un taller entro y que estén cortando fierro o haciendo un chillido, a mí me lastima el oído. No sé si a ustedes les pasa. O cuando de repente entro ahí a bodega y de repente se activa la alarma y ando yo en medio, ese ruido, yo en mi caso no lo puedo soportar y agarro esto. Porque es tan fuerte que me rechinan los tímpanos, me lastima. No sé si les ha pasado. Que es tan fuerte ese chillido que no lo soporta. Y la gente también he visto que de repente se hace así y no lo soporta. Pues para Dios venimos a ser así, de que en vez de que nosotros nos ve con gracia Dios, haz de cuenta como una batería. Si ustedes escuchan el ritmo de una batería cuando el baterista es bueno y sabe tocar, empieza a crear una armonía, ¿no? Pum, paz, pum, paz, pum, paz. Y está el ritmo y hasta empiezas a mover el cuerpo y el sonido de la batería es la que va llevando el ritmo. Pues hagan de cuenta que si un cristiano sabe tocar la batería,
podrá tocar la batería muy bien, pero para los oídos de Dios le está rechinando. Es como que si esta batería estuviera sonando aquí en la tierra, a nuestros oídos se escucha bonito. No, qué bonito toca el baterista. Pero para Dios, haz de cuenta que le está rechinando el tímpano, ¿no? Y esa batería está haciendo solamente ruido, que no lo puede soportar Dios, porque no tiene amor. O sea que, aunque hablemos en lenguas y no tenemos amor, venimos a ser como ese címbalo que resuena o retiñe. Ustedes saben que en las orquestas filarmónicas hay instrumentos que todo lleva un compás, un ritmo, ¿verdad? Los platillos. Hay uno que toca los platillos y uno los tambores y todo se escucha bonito en armonía, en conjunto, en ritmo. Y hasta hay un triangulito así que nada más su único trabajo que hace ¡cling! Y ya fue toda su participación. Pero ese triangulito es parte. Pues así es nuestra vida sin amor. Porque podemos tener los dones espirituales, pero a Dios le agrada los frutos del Espíritu Santo, no por los dones. Porque ¿de qué sirve que vengamos y te jactes y que hablas en lenguas, y empiezas a hablar en lenguas, a orar en lenguas, y no tienes amor? No tienes amor. Versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si tuviese profecía, o sea, esta palabra profecía, quiero explicar tantito, es la palabra profeteo en el original griego y significa declarar la palabra de Dios, los oráculos de Dios. Es la persona que declara la palabra de Dios, no la persona que está profetizando el futuro, como esos falsos profetas. Y yo profetizo que tú te vas a casar con la muchacha de verde. Y cuando hay como 20 que vinieron de verde. Y yo profetizo que ríos de agua viva saldrán y etcétera, etcétera. Y que Cristo para las naciones. Y que América para Cristo. Y México para Cristo. Y qué bonito se oye. Y ojalá si fuera. Pero la Biblia dice otra cosa. Si tuviese la profecía, significa es que cuando declaramos la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando agarramos esa palabra que dice Isaías 54, 16, 17, ningún arma forjada prosperará contra ti. Y tú condenarás toda lengua mentirosa que se levante contra ti y en juicio. Esta es la salvación que viene de Jehová. Cuando nosotros declaramos de lo que está escrito, estamos profetizando. No profetizar el futuro. Porque lo que tiene que ver con el futuro ya está sellado con Apocalipsis. Es el candado, el último libro de las profecías. No hay nada que agregarle. Por esos falsos profetas, de ahí es donde surge. Que le echan de sus, ¿cómo dice? ¿Cómo? De su cosecha. Esa es la profecía. Declarar la palabra. Por ejemplo, ahorita yo estoy declarando la palabra. No estoy inventando nada, ni me estoy sacando de las mangas, sino que declarar la palabra. Esa es la profecía. No lo que, porque todo lo que viene a tener con el futuro ya está revelado. Ya está aquí escrito y Dios nos los va revelando. Por eso Apocalipsis significa correr el velo. La palabra Apocalipsis es Apocaliptus, correr el velo, hacer esto. Dios, con el Espíritu Santo que nos fue dado, ahora podemos entender Apocalipsis. Claro, cuando hay un maestro, un predicador que nos los está enseñando. En ese momento que empezamos a escuchar las prédicas de Apocalipsis, ¡fum!, nos corre el velo para que podamos mirar lo que viene en el futuro. La marca de la bestia, el anticristo,
la gran tribulación, los copas, sellos, trompeta, lo que viene, Dios mío, y ahora entiendo Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, ese es el velo que se nos quita, ese velo que teníamos cegado, que nos cegaba por el Espíritu Santo nos es quitado. Pero si yo tengo toda la profecía y entendese todos los misterios, dice Pablo, aún lo profundo, los misterios, la palabra misterios es musterión en el griego y significa algo no revelado. Si aún así lo que Dios tiene con profundidad, misterios que aún no ha sido revelado, lo que va a pasar en la eternidad, algunas cosas que no entendemos, que hemos estudiado muchas veces, y si no sabemos cómo vamos a estar allá, si vamos a estar jóvenes, o que eso sí los adultos van a regresar a jóvenes, ¿sí? Con el cuerpo glorificado. Que no sabemos si los niños los van a seguir teniendo como niños y allá se van a crecer, van a tener que disfrutar su niñez. Yo pienso que sí, que Dios, los niños que se vayan en el rapto, los bebés van a ir creciendo para que ellos disfruten su niñez. Y cuando llegan a los 33, ahí se quedan. Y los que se pasaron de 33, 50, 80, los van a regresar a los 33. La edad perfecta del Señor Jesucristo. Todos los ancianitos que se vayan en el rapto, o que murieron en Cristo, al resucitar, van a recibir el cuerpo glorificado. Esa es la esperanza que tenemos. Entonces, los misterios y toda la ciencia, todo el conocimiento, las palabras ciencia es conocimiento, y toda la fe, pero si no tengo amor, nada soy. Podré predicar muy bonito, tener mucha sabiduría, conocer mucho la Biblia, de la Biblia, etcétera, etcétera, mucho conocimiento, tener fe, y ok, está bien, pero si no tengo amor, nada soy. De nada me sirve. ¿Por qué? Esto lo vemos en Filipenses 1:16, 17, rápidamente, Filipenses 1:16, 17. 1:16, 17. Dice Pablo, los unos anuncian a Cristo por contención, o sea que por envidia. No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos predicadores, y aquí es donde van a entender más poquito de si yo tuviera profecía y todo lo que leímos. Hay muchos predicadores hoy en día que predican muy bonito, etcétera, etcétera. Pero el motivo por que lo hacen es un motivo equivocado. Hay intereses detrás de todo eso. Entonces, al ver intereses, al predicar un evangelio de la prosperidad muy superficial, muy light, porque si en una iglesia el evangelio no les incomoda, entonces no es el evangelio de Cristo. Porque el evangelio de la Biblia incomoda. Te pone el dedo en la llaga y no nos gusta. Y por eso muchos dejan de venir. Ese es el evangelio. Y lo vemos con Cristo. Cristo, cuando se enfrenta con los fariseos en Mateo 23, le dice hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque eran necios. Perseguían al Señor. Y se creían muy buenos. Se creían muy espirituales. Pero por dentro estaban podridos como los sepulcros del panteón. No tenían amor. Porque ¿cómo es posible que el Señor acababa de sanar un ciego de nacimiento y todavía les incomodó que por qué había quebrantado el sábado? Es que no puede hacer obras en el día sábado. ¿Y cómo es que ahí es donde se miraba que no tenían el amor de Dios? Y lo perseguían al Señor. Por eso les decía en otro pasaje, ustedes son hijos del diablo.
Porque si fueran hijos de Dios, me amarían. Porque yo hago las cosas que hace el Padre. No, pero sos hijos del diablo. Vuestro padre es el diablo. Imagínense. Les ponía el dedo en la llaga. Más se enchilaban. Pero les decía la verdad. Y la verdad incomoda. Cuando la palabra nos incomoda, es que porque estamos mal. ¿Por qué me voy a incomodar si Dios me está hablando a través de la palabra? No es el hombre. El hombre la está interpretando. A lo mejor puede errar en algunas cosas, pero está diciendo la verdad. Pero cuando estamos bien, como dice el dicho, ¿verdad? A mí que me saquen sangre. Ahí está. El que nada debe, nada teme. Entonces, y es lo que pasaba aquí en Filipenses, que Pablo tenía adversarios. Había gente que predicaba por envidia a Pablo. Y eso que se refiere aquí por envidia con contención son aquellos predicadores que atacan a los de sana doctrina. Hoy en día. Por eso la iglesia está dividida. Porque esos predicadores de la falsa prosperidad, de la prosperidad, no tienen amor. Porque si tuvieran el amor ágape, entonces ellos se preocuparían por la salvación de las almas. Sabiendo que ese evangelio de la prosperidad light, superficial, donde nada les incomoda y que puro amor y mucho amor y show, maroma, circo, teatro y que se tiren y eso fue el Espíritu Santo y aquí, etcétera, etcétera, es falso y así quieren tener y la gente es lo que le gusta. La gente quiere oír siempre lo que ellos quieren, mas no quieren oír lo que Dios quiere decirles. Y es por eso donde choca la soberbia, el orgullo. Por eso es que a veces Dios nos tiene que desinflar. ¡Pix! Como cuando quedaba el Chavo del 8, me acordé. ¿Para qué? Para que seamos humildes. Y si eso lo hace, porque nos ama. Entonces, dice Pablo que los unos por contención, no sinceramente pensando añadir a mis prisiones, pero los otros por amor. O sea, había otros predicadores, los demás apóstoles, los demás que se habían convertido, sabiendo que soy puesto para la defensa del evangelio. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. No podemos hacer light, suavizarlo, porque ay de mí, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, 1 Corintios 9, 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, tiene un ay de dolor. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Dice Pablo, que ay de mí si no anunciar el evangelio. Pablo se está refiriendo. No es que, ya no quiero predicar, me voy a retirar, me voy a jubilar. Pablo se refería precisamente al evangelio, pero el evangelio que el Señor Jesucristo nos dejó. Pablo está diciendo, ay de mí, por decirlo así, ay de mí que yo empiece a predicar un evangelio de prosperidad para que todos estén contentos y la iglesia crezca y se llene rápido, porque como la gente quiere escuchar lo que le gusta, se amontonan y se llena rápido y crece rápido. Un día yo iba pasando, terminando aquí la reunión, fui a comprar comida y aquí iba pasando la iglesia y vi que estaba lleno como casi 800, 900 personas, la que está frente al Oxxo.
que es una iglesia apóstata. Y yo le dije, Señor, ay Señor. En mi mente venía yo pensando, yo en la moto y venía pensando, Padre, si tan solo, ¿cómo es posible que ellos tengan este lugar y puedan pagarlo? ¿Cómo quisiéramos, Señor, tener una iglesia así? Y el Señor me contestó, Luis, solamente eso me dijo. Tú tienes lo que ellos no tienen. Y nada más. Y me lo dejó de tarea. Me fui todo el Boulevard de la Salle y fui analizando eso. ¿Qué me quiso decir? Me cae el 20, la salvación. O sea, en otras pocas palabras, ¿de qué te sirve tener una iglesia, mega iglesia, si no son salvos? ¿De qué te sirve llenar una congregación rápidamente? Si yo me desvío y empiezo a predicar otro evangelio de la prosperidad, mire, salimos de acá de volar y nos vamos a rentar otro salón grande. Por eso esas iglesias son las más grandes, más grandísimas en Estados Unidos. Hay un, ¿cómo se llama? Joel Austin, se llama un predicador, un pastor, que es donde está este hermano. Qué lástima que ahí está, Danilo Montero. Es el de la alabanza ahí. Y es pastor también. Un mega estadio, como tipo estadio, como de tipo del tamaño de fútbol americano. Estamos hablando de como 10,000 personas. Joel Austin, que por cierto, si vieron en Facebook las noticias, entró un demoniado y disparó. Cuando lo entrevistan a este hombre, nada más, oiga, ¿qué es lo que pasó en su iglesia? ¿Por qué entró? ¿Cómo es que pudo entrar alguien si tienen seguridad? Ya a ese nivel hay que levantar siervos a cuidar la puerta. Por eso el pastor Alducin siempre, cada vez, allá como ya es un auditorio, hay seguridad, hay servicios de seguridad, varones que están allá, acá. Porque si cualquier endemoniado, se levanta y viene a atacar al pastor con un cuchillo, con algo, de volada. Bueno, la cosa que, este es el detalle de que, es lo que dice Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí también. Porque en vez de ir en el rapto, me voy a quedar. Y se van a quedar todos los que siguen. Eso es lo que va a pasar con esas iglesias. Se va a quedar cada pastor de esos y todos los que lo siguen. Y tal vez uno que otro recién convertido que apenas está llegando, se vaya porque es inocente todavía. Porque no se le ha dado mucho. Pero Dios conocerá su corazón. Aunque esté llegando ahí, si fue sincero en su arrepentimiento, nació de nuevo, se va. Muy bien. Regresamos a Corintios para ir entendiendo estos pasajes. Misterio es toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Por qué lo vemos? Ahora caemos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Sí, porque lo hemos ahora entendido. Si esos pastores de la prosperidad, falsos profetas, apostólogos, tuvieran amor, no hicieran lo que hacen. Mercadería del evangelio. Cobran por predicar. Una vez quisieron atraer a Cash Luna. ¿Saben cuánto pidió el Señor? $500,000. Ya no lo pudieron traer. Hay predicadores que ponen tarifa. Cuando la obra de Dios no se debe cobrar, jamás. Si me van a invitar a predicar como predicador por ahí en una iglesia, voy a orarle a Dios. Primero, si Dios me confirma y mi espíritu me pone que sí, voy. Pero no vamos por la ofrenda ni por el dinero. Porque no es por eso. Aunque el obrero es digno de su salario. Dice la Biblia. Una ofrenda merecida si es de la sana doctrina. Pero no vamos con eso, por eso. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes
para dar de comer a los pobres. Si repartiese todos mis bienes, ustedes han visto, hay personas que son altruistas. Y el mundo dice, no, qué buena persona, que donó 10 millones de pesos al Teletón, que construyó un asilo, que reparte siempre a los pobres. Yo lo he visto en los cruceros cuando andaba trabajando. A veces pasaba yo en un crucero, estaban los niñitos de ahí de la calle, o la gente humilde, que los ponen a vender cositas a los niños, y llegaban unas personas en camioneta llenas de cosas y ropa, comida y etcétera. Y la gente dirá, no, qué buenas personas, qué altruista. Y ok, no hay problema, pero gloria a Dios si son cristianos. Pero si no son cristianos, ellos no conocen el amor. Los que no son cristianos no tienen el amor ágape que tenemos tú y yo. Entonces, para Dios, nada son. Dice Isaías que las obras del hombre son como trapos de inmundicia para querer salvarse. Esas personas a veces lo hacen para qué? Decirle a Dios, Señor, para que veas qué es lo que estoy haciendo y me dejes entrar al cielo. O cuando lleguen allá, Señor, déjame entrar. ¿Por qué quieres que te deje entrar? Si tú mirabas que repartía ropa, repartía café con pan en los hospitales, porque yo conocí un señor cuando llegaba yo a predicar al Hospital Gómez Maza, llegaba un señor con una camionetota de lujo y llevaba mesas y botes de tamales y tamales todos los martes y ¡fum! Los tendía y órale. Pero estaba en la religión. No era cristiano. ¿Por qué motivo lo hacía? Porque ellos están por las obras, para que Dios se los tome en cuenta. Y para Dios son como trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia son las toallas íntimas, por decirlo así, que usaban las mujeres en aquel tiempo. O sea, la putrefacción que queda, ustedes se imaginan. Tú ves una cosa de esas, te repugna. ¿Sí o no? Si nada más agarras y le cambias el pañal al bebé y cuando ves el pañal, lo empiezas a hacer así, ¿no? Y ¡fum! A la basura. Pues así ve Dios las obras. Porque no es por obras. Efesios 2, 8, 9. La salvación es gratuita, gratis. No es por obras. No es por portarse bien. No es por pertenecer a una religión. Porque si por eso fuera la salvación, en vano murió Cristo, fue un desperdicio. No hubiera necesidad de que Cristo hubiera pagado el precio. Nos hubiera dicho Cristo, bueno, mis chiquitines, pórtense bien, regalen tamales, regalen dulces a los pobres, dinero, ayuden a todos. Cada quien siga su religión y nos vemos ahí arriba. Pero no. Alguien tuvo que pagar en nuestro lugar. Y un precio muy alto. Un inocente, un ser inocente que no le hizo daño a nadie, que solo sanaba a doña Panchita, a don Juanito, lo curaba el paralítico y nadie, y todo vienen y los judíos, legalistas, religiosos, no. Ese hombre tiene demonios. Lo perseguían y lo querían matar. Y en el momento que Jesús levanta a Lázaro, dice el Evangelio, que ahí es donde comenzaron ya el odio jarocho contra él, para matarlo. ¿Cómo es posible esto de que aquel hombre que está haciendo señales, que era el Mesías prometido, que tenía que venir con señales, sus ojos mismos vieron la resurrección de Lázaro y todavía se enardecen y ahí querían matarlo?
Mas, sin embargo, Cristo murió por ellos. Cristo, aún así, sabiendo que ellos le odiaban, Cristo los amaba. Nos amaba. Te amaba. Me amaba. Aunque éramos pecadores. Ese amor. ¿Cómo es posible que Dios, si Dios es amor, cómo es posible que un Dios va a amar a la raza humana que se le ha revelado? Como humanos, mejor los extermino a todos y me creo otra. Y los voy a crear para que no se rebelen. Pero Dios no quería hacer robots. Dios nos dio un libre albedrío. Dios quería hacer una raza humana que le amara libremente, no a las fuerzas. Por eso los jóvenes que vienen a la fuerza, que ahí tiene uno que estar duro y duro. Levántate, cámbiate. Vamos a la iglesia, hijo. Etcétera, etcétera, a la fuerza. Ellos no aman a Dios entonces. Jóvenes, si tú amas a Dios, tienes que venir por voluntad propia. ¿Cómo es que dices que amas a Dios y vienes a la hora que quieres? Cuando la reunión es a las 10, a las 6. ¿Dices que amas a Dios? Y a todos los demás grandes también que están así acostumbrados. No es posible. Te engañas, te estás engañando. No amas a Dios. Algo pasó. Perdiste tu primer amor. Porque cuando estaban en su primer amor, a las 6 y a las 10 en punto estaban. Como cuando eran novios, ¿verdad? Mi vida, en aquel tiempo, nos vemos a las 6 en el parque, los novios. Ah, como estaban en su primer amor, puntual. Yo me acuerdo que era puntual. ¿Verdad? Hasta se ríe. Porque, ¿sabe que estoy diciendo la verdad? Sí, yo nunca vine tarde. Pues estaba en mi primer amor. Y así con el Señor. Cuando estamos en el primer amor, aquí estamos, 5 para las 10, 10 para las 10. Estamos. Es una cita con Dios hoy. Con nuestro amor, el Padre, el Señor Jesucristo. Pero cuando lo perdemos, me da igual. A la hora que yo quiera. Nada más para hacer acto de presencia. ¿Verdad? Porque ya no lo amamos. Por eso dice Apocalipsis 2, arrepiéntete, porque has perdido tu primer amor. Arrepiéntete porque yo, si no, vendré a ti como ladrón en la noche. Dice ahí donde estábamos, en el versículo 3 para terminar, de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Miren, aquí hay un ejemplo precioso. El 11 de septiembre, ¿de qué año que fueron las Torres Gemelas? Bueno, 2001, 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas de Estados Unidos. Los kamikazes, los árabes, dieron sus vidas. Ellos sabían que iban a morir, a estrellarse y a quemarse a la hora de la explosión. ¿Cómo es posible que estas personas iban a dar sus propias vidas? Según ellos, los árabes, ellos es matar judíos y cristianos. Ese es su objetivo. Porque si logran eso, matar judíos y cristianos, de acuerdo al Corán, les están esperando 24 vírgenes allá en el cielo, según, como premio para ellos. Qué susto se van a llevar cuando abran los ojos. Así como ese tipo de personas que estaban haciendo, según por amor a su religión, fanatismo, eso es fanatismo. Según iban a dar sus vidas, sabían que iban a morir quemados, etcétera, etcétera.
para que, según ellos, con eso se iban a salvar. Qué susto se van a dar. Aún así, para ser quemados y no tengo amor, ¿cómo es posible? El Dios que tenemos, que conocemos, es amor. Ama a tu prójimo. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber y comer. Ay, Señor, qué difícil. Qué difícil es amar a alguien que me traen de encargo. Mi hermano, mi hermana, mi vecino, a alguien que, híjole, ¿y quieres que lo ame? Ámalo. Pero no puedo. Eso solamente Dios lo hace, solamente Jesús. Ámalo. Por eso te doy mi espíritu. Porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Ahí es donde se derrama el amor de Dios. Ese amor ágape lo recibimos en el momento que recibimos a Cristo. O sea, hay gentes muy altruistas que piensan que van a ser recompensados. Los que están en una religión, de acuerdo a su religión. Los que no tienen religión, piensan que no van a sufrir, que van a dormir eternamente en el caso de los ateos. Aún así Pablo dice, para ser quemado y no tengo amor. Y es por eso que tomo estas ilustraciones. A ver, explícame un poco cómo es posible. No tengo amor. No se supone que estoy dando mi vida para otros o para ser quemado, aunque para ser quemado estoy dando mi propia vida. Se supone que por amor. Ahora vemos el motivo equivocado. Por eso ilustré lo de las torres. Para que entendamos que hay personas así. ¿Sí? Entonces, estamos entendiendo de qué se trata el verdadero amor. Vamos a dejarlo hasta aquí. La otra semana se va a poner mejor con las definiciones del amor. Y vamos a conocer cada definición. Y ahí nos vamos a examinar. Va a ser un examen para todos nosotros a ver si en verdad tenemos el amor ágape. Y si no, más vale que nos arrepintamos. Porque si tú ya naciste de nuevo, lo debes de tener. Debes desarrollarlo. Y si no, te va a servir para que nos arrepintamos y le pidamos perdón a Dios. Y con la Santa Cena, ¡fum!, quedemos otra vez limpios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias de darnos ese amor que no conocíamos, Padre. Bendito seas, Señor, porque ahora conocemos ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Padre, gracias, muchas gracias, porque ahora estamos empezando a saber amar. Señor, te pedimos que nos guíes en esta serie, que nos ayudes. Tu palabra, Señor, que abunde en nuestros corazones. Que entendamos, Padre, que ese amor ahora nosotros lo tenemos. Y solo es cuestión de desarrollarlo, de aprenderlo, de llevarlo a cabo bajo tu palabra. Así que te pedimos que nos ilumines, que sea revelado a nuestro corazón, que seamos llenos de tu amor para que podamos amar a los demás. Con ese amor ágape, incondicional, que no pide nada a cambio. A todas las personas que nos ven en las redes sociales, tal vez tú has entendido este mensaje. Tal vez no tengas el amor ágape, el amor de Dios, el amor de Cristo. Fracasaste en tu matrimonio. Heriste a alguien, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. No los has sabido amar porque no tienes el amor. Yo te invito hoy que te arrepientas de tus pecados y que invites a Cristo Jesús a que entre a tu corazón
para que recibas el amor de Dios. El amor ágape en tu corazón. Si tú quieres por primera vez invitar a Cristo, no importa la religión que tengas. Yo te invito a Cristo, ven a Cristo. No te invito a otra religión. Si tú quieres, repite conmigo estas palabras y dile así, con todo tu corazón. Ahí donde estás, en tu casa, en la escuela, en el trabajo, vas manejando, donde te quiera que estés. Cierra tus ojos un momento y repite conmigo, con todo tu corazón estas palabras. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Me arrepiento hoy de todo corazón. Señor Jesucristo, entra a mi corazón en este instante. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por mostrarme ese amor en esa cruz, al morir en mi lugar. De tal manera me has amado que me lo demostraste en esa cruz. Señor, lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque te lo pido en tu precioso nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has orado de esta manera por primera vez en tu vida, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu vida. Has recibido el amor de Dios porque has recibido el Espíritu Santo. Lo único que tienes que hacer de ahora en adelante es empezar a leer tu Biblia de Mateo, Apocalipsis. Busca una iglesia cercana, una iglesia cristiana ahí cerca de tu domicilio, en esa ciudad, en ese país donde estás. Si vives en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, Vida Nueva en Cristo. Nos gustaría conocerte, mándanos un inbox, un mensaje, un comentario en esta predicación, en esta transmisión, para orar por ti y darte unos consejos más. Mientras tanto, te bendecimos y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.